Primero, entender con claridad qué significa cuando decimos objetivos de desarrollo del milenio y ahora objetivos de desarrollo sostenible. Muchas veces recuerdo que en el caso peruano había la creencia de que eran los objetivos que el sistema de Naciones Unidas, una especie de entidad internacional, había impuesto para que los países cumplan. Bueno, en realidad las Naciones Unidas es el foro de los países. O sea, las Naciones Unidas son todos los países que pertenecen al seno de las Naciones Unidas, de los 972 países en el planeta Tierra. Entonces, lo que emana como directivas es el mandato de los países. O sea, no es que se lo inventó alguien, emana el mandato de los países. Y en consecuencia, estamos hablando de metas establecidas por los propios gobiernos y que son autoimpuestas, en el sentido de que tienen una mirada de conjunto y dicen hay que avanzar. Esa primera mirada del Objetivo de Desarrollo del Milenio se vio con gran expectativa. Muchas de las metas se alcanzaron, otras no se alcanzaron, pero también se siente que quedó muy corto. Estábamos hablando de unos cuantos objetivos, unas cuantas metas, y que no todas fueron cumplidas. Ahora estamos hablando de 17 objetivos de desarrollo sostenible, 167, si mal no recuerdo, metas y 230 indicadores. Y algunos indicadores, por su relevancia, se repiten en varias metas, porque digamos, algunos indicadores como por ejemplo eliminar el hambre bien podrían estar ubicados dentro de la vida saludable como en reducción de la pobreza. Entonces en algunos casos algunas de ellas se repiten y cuando uno suma la lista de los indicadores salen como 249 pero son 230. Y ahora uno dice al revés, oye, pero ahora sí te pasó la mano, ¿no? 230, ¿podremos cumplir eso? Entonces la primera mirada es, estamos hablando de indicadores que son metas y objetivos que son de creación propia de los gobiernos, de consensos. Y cuando lo miramos en esta perspectiva uno dice, bueno, entonces, ¿qué significa para el desarrollo del planeta, ¿no? Una mirada renovada, cuando decimos objetivo de desarrollo sostenible, es el componente de lo sostenible. Y acá quiero hacer antecedente de cómo se llega a los ODS. Probablemente varios de ustedes en el camino han escuchado hablar de las reuniones previas que han ocurrido en diversos puntos del planeta en la preocupación por el cambio climático. Perú hace muy poco, un par de años atrás, fue sede justamente de la COP, ¿verdad? De la COP20. Hay acuerdos de París en relación a las metas que se esperan previamente en el acuerdo de Kioto para reducir las emisiones, y ahora hay otros acuerdos, y una de las cosas principales como acuerdo es el acuerdo mundial de trabajar en conjunto para evitar de que la temperatura en el planeta no se eleve más allá de 2 grados centígrados hacia el 2030, porque se sabe que esa elevación va a causar deshielo, va a causar elevación de las mareas, va a eliminar muy probablemente muchas especies y va a generar gran daño en aquellas poblaciones que están viviendo cerca de los mares, sin contar con las otras que están vinculadas al que ese calentamiento mismo ha generado otro tipo de fenómenos dentro de las ciudades, dentro de las zonas vinculadas. Probablemente cuando hablamos de las ciudades estamos pensando solamente en las grandes masas urbanas, pero cuando pensamos en los países como tal hay zonas rurales que también son altamente afectadas por el cambio climático. Entonces, en esta lógica uno dice, sí, es una primera mirada renovada, los objetivos de desarrollo del milenio no lo consideraban, ahora sí, eso está considerado como un elemento de relevancia capital. Y en esta otra mirada, cuando se habla de desarrollo, el concepto de desarrollo también ha ido siendo mucho más extendido y mucho más sabio. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de desarrollo en el sentido del desarrollo sostenible, sustentable. ¿Y a qué nos referimos? Cuando hablamos de desarrollo tenemos que mirar 3 grandes esferas del desarrollo. Una es el desarrollo propiamente económico, es decir, sí, pues la generación de ingresos, la generación de mejores capacidades económicas, de tu capacidad de consumo, y también está el desarrollo desde el punto de vista social, ¿no? Cuando decimos, ah caramba, usted ya no es pobre, porque de acuerdo al método del gasto, en la encuesta de la encuesta nacional de hogares acá en el Perú, se ha encontrado de que usted ha cruzado la línea de aproximadamente, si mal no recuerdo, para el Perú son como 570 soles en este momento para el caso de Lima, y va variando según qué región está. Y como ya cruzó usted esa línea, ya no es pobre. Y claro, decirle eso a alguien que está viviendo en Manchay y que su lugar más cercano para acceder a agua potable es aproximadamente 35 minutos de subida en un cerro para esperar que pase
el carro cisterna que le llene la cubeta de agua, me dice, eso es de broma, ¿no? Que me digas que no soy pobre, ¿no? O que tu niña, tu niño, en la zona amazónica del país, terminada la primaria, no tiene un centro educativo secundario para poder transitar adecuadamente en su vida escolar y tenga que salir de su comunidad, de su grupo familiar, de su grupo social y coger un bote y alejarse aproximadamente 6 horas en bote y luego tener que moverse de ese punto aproximadamente otras 4 horas vía terrestre para llegar recién a un punto donde puede estar en el colegio secundario y en consecuencia no puede regresar a su comunidad y tiene que hacer una especie de internado alejado de todo su soporte familiar. Entonces, que tú le digas, ya no eres pobre porque cruzaste la barrera de, suena nuevamente de broma, ¿verdad? Entonces, con esa mirada uno dice, sí, hay un tema de desarrollo económico, pero es un desarrollo económico que tiene que ser inclusivo, donde nadie se quede atrás. Este punto donde nadie se quede atrás es un punto sobre el cual voy a volver hacia adelante. Entonces les decía, hay un tema de pensar en que el crecimiento tiene que permitir que haya un desarrollo no solo del ingreso económico, sino también de lo que consideramos los derechos. Porque hay una mirada, quizás yo quiero convertirla en el lenguaje que usualmente manejamos, decimos los servicios, ¿no? Acceso al agua, el acceso a la inmunización, el acceso a la secundaria, sí, pero no lo piensen con la palabra servicios en la mente, ¿no? Pónganlo con la lógica de un derecho, porque aquí estamos hablando de derechos. Yo recuerdo estas discusiones diversas y ahora voy a refrendar el porqué. En Perú, discusión con personas del Ministerio de Economía y Finanzas hablando de el tema del acceso al agua o el tema del colegio, y dicen, no, pero ese dinero que está quedando como crédito fiscal que lo vamos a retornar, lo vamos a colocar donde hay más número de niñas y niños, o perdón, de población que reciba agua. Entonces uno dice, oye, pero espera, ¿eso significa de que vas a seguir descuidando a las poblaciones alejadas? Es que no es costo eficiente, porque acá con menos soles capturo más gente. Entonces eso es una invisibilización de la gente más afectada, una continua exclusión histórica de las personas más afectadas, y es una violación clara de derechos humanos. Porque cuando hablamos de derechos humanos, el costo de eficiencia, el costo de efectividad son variables irrelevantes, porque no está incorporado el costo social en esa racionalidad. Entonces, por eso lo digo, cuando hablamos de esto, hablamos de la lógica de derechos, no lo pensemos como una lógica de simplemente servicios. Estamos hablando de derechos, y estamos hablando de desarrollo, no estamos hablando de simplemente cifras, números, coberturas. Hay un tema de desarrollo. Estamos hablando de dos esferas del desarrollo: el desarrollo económico, el desarrollo social. Desarrollo social en este entendido de la calidad educativa, por mencionar otro elemento del desarrollo social, ¿no? Cuando dices que en el Perú, en la última este ejercicio censal para efectos de ir verificando la comprensión lectora, ir comprendiendo, entendiendo qué está pasando con la habilidad lógico-matemática en estudiantes de segundo grado de primaria en nuestro país a nivel nacional, te sale que aproximadamente el 44% de tus niñas y niños entiende lo que lee, lo cual quiere decir que hay un 56% que no entiende lo que lee. Y cuando te vas mirando por algunos lugares, algunas zonas, y vas llegando a lugares donde es menos del 5% el que entiende lo que lee, y cuando miras en la parte lógico-matemática, yo por mi sesgo cuantitativo me siento todavía mucho más afectado cuando miro esas cifras. Entonces, en el país solo el 26% de tus niñas y niños puede hacer bien una operación lógico-matemática, y cuando llegas a la zona amazónica claro, está en el segundo o tercer decimal, o sea, es para todos los efectos un cero. Nadie puede hacer una prueba lógico-matemática, y ahora lo hemos hecho para secundaria. Es el primer año que se hace para secundaria, ¿no? Se ha reportado este año, se hizo el año pasado, y resulta que solo el 11% puede entender bien lo que lee. 14% entiende bien lo que lee en secundaria, segundo de secundaria, y 11% puede hacer bien una operación lógico-matemática. Nuevamente te vas a la Amazonía y es solamente 1%. Entonces, esa es la lógica cuando uno dice desarrollo social, porque en el caso peruano está aspirando a ser de la Organización de Estados de Cooperación para el Desarrollo Económico, ¿no? La OCDE. Entonces, que tú aspires a ser de la OCDE cuando tienes esos problemas resulta algo contraintuitivo, ¿verdad? O sea, tú quieres ser del club de países que están
supuestamente siguiendo la senda del ejemplo para otros, y ese es el ejemplo que vas a dar. Entonces ahí hay algo que no calza, algo que no atrapa, ¿verdad? Dices, no, hay algo que no está bien. Así, tienes esferas de desarrollo, pero en el desarrollo macroeconómico, sí, pues estás premiado, tu estrellita feliz, eres el país que más ha logrado luchar contra la inflación, y en los últimos 13 años has conseguido un promedio de inflación de 3%. Y en la región, en América Latina, 3% es alucinante, ¿no? Porque digamos el país que nos sigue tiene 6%, ¿no? Que es Panamá. Y los demás están sobre el segundo, están sobre el 10%, ¿no? Sin contar casos de Venezuela, que ya está por el 400 o 500%, o Argentina en su momento con 38%, ¿no? O sea, cuando uno mira y dice, oye, caramba, realmente lo has hecho bien, ¿no? Y cuando miras tu crecimiento de tu Producto Bruto Interno, que es la riqueza que el país produce, las facturaciones como país, en los últimos 13 años Perú ha tenido un promedio, en promedio, como 6% anual de crecimiento del PBI. Oye, pero el planeta en algunos momentos se movió como 0, y en algunos momentos fue negativo, pero Perú seguía manteniendo tasas positivas. Caramba, qué bien lo haces. Pero esa es la esfera del desarrollo económico. En la esfera del desarrollo social todavía tenemos una factura larga por pagar. Y cuando miramos la otra esfera del desarrollo, que es la esfera del desarrollo desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, entonces terminamos de configurar lo que llamamos el desarrollo sostenible. Son 3 esferas del desarrollo que hay que mirar, que hay que entender para decir, oye, el desarrollo sostenible, como lo entendemos, cubre 3 esferas. Y esas miradas de 3 esferas, a la fecha, no son miradas ni relevadas por la política pública con igual peso. No digo de que no se esté haciendo, lo que estamos hablando es de las dimensiones y las magnitudes con las cuales tiene que eso ocurrir. Bueno, esa es una primera entrada para entender de qué hablamos cuando hablamos del desarrollo sustentable. Y cuando miramos, les mencionaba hace un instante que nadie se quede atrás, ¿a qué me refería? Me refería en que nadie se quede atrás a estas miradas de las inequidades, las disparidades que hay en el país, ¿no? A ver, vamos a Moquegua y tú dices, ¿cuántas niñas y niños en el caso de Moquegua y Arequipa pasan la comprensión lectora? Para este año está por encima del 60%. ¿Cuántos pasan el lógico matemático? Para este año está por encima del 58%. Pero cuando te paras en Loreto, estás en el 1%, estás en el 4%. Entonces, esas son inequidades. Tienes inequidades dentro de tu territorio. Y esa mirada de inequidades es la que uno dice, oye, estamos avanzando en nuestros objetivos de desarrollo sostenible con una mirada, muchas gracias. Gracias por el sufrimiento. Estábamos comentando de las 3 esferas del desarrollo, y estas son, bueno, ya las hemos comentado, voy a pasar rápidamente. Y quiero empezar ya a entrar de lleno en los objetivos, ¿no? Son 17, yo no voy a pretender cubrirlos todos de manera exhaustiva, voy a pasarlos rápidamente. Uno que está ubicado en el terreno de poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. ¿A qué se refiere? Cuando decimos pobreza en todas sus formas, estamos mirando, sí, la mayoría piensa en la pobreza monetaria, ¿verdad? Pero las pobrezas, y acá hablo en plural, que están vinculadas en estas miradas de la negación de los derechos. Cuando uno mira desde el punto de vista de los derechos, en el caso de la Carta Internacional de Derechos Humanos, estamos hablando de la consecución de la realización de todos los derechos. Tu derecho a la educación, tu derecho a la salud, tu derecho a una vida digna, tu derecho a una vivienda, tu derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, tu derecho a la igualdad de tratos sin ningún tipo de discriminación. Y vamos a entrar dentro de un instante a eso. Entonces, cuando miramos esos derechos, uno está hablando ya no de una pobreza solamente bajo la lógica monetaria, sino bajo la lógica multidimensional. Y cuando empezamos a mirar eso, acá están las cifras para el planeta Tierra, que ustedes las pueden mirar fácilmente. Yo voy a tratar de hacer las aproximaciones al contexto peruano. Si cometo algún error de disfase con mi no actualización de los datos, le voy a agradecer que sean pacientes conmigo, pero lo que ustedes ven aquí es básicamente mundial, no lo voy a acotar, pero voy a tratar de coger el ejemplo peruano, ¿no? En el caso peruano, cuando se mide la pobreza multidimensional a través de la lógica y estoy hablando de los estudios que hace UNICEF con CEPAL
solamente fotografiando niñas, niños y adolescentes en pobreza multidimensional, es decir, que no pudiste acceder a una educación, no hablamos de calidad, hablamos solamente del hecho de asistir, o sea, la cobertura. El hecho de tener acceso al agua, al saneamiento, de tener una vivienda digna, de no vivir en hacinamiento. Y cuando uno va a encontrar nuestro, en el caso peruano, para el año 2011 la tasa estaba en alrededor del 64%. Es decir, de cada 10 niños a nivel nacional, 6 tenían al menos un derecho vulnerado. Al menos un derecho vulnerado. Claro, yo estoy hablando del promedio nacional. Si uno desagregando, probablemente, yo recuerdo esto, lo que hemos hecho para el año 2013, no estuvo publicado, en el caso de la Amazonía salía aproximadamente 84, o sea, lo cual decía que tenías que de cada 10 niños, solo 2 podían cubrir los derechos básicos, el resto no lo podía hacer. Entonces, eso es un gran problema, ¿no? Estoy mirándolo para un país de ingresos medios, ¿no? O sea, ustedes acá pueden verlo, yo no quiero entrar al terreno en el caso, pensando en la India, ¿no? Esto conversamos entre tiempo, mientras esperábamos que iniciara, conversamos con Hillary, que está acá sentada. Gracias, Hillary, por estar aquí. Tu presencia nos debe sentir bien. Sí. Conversábamos de casos de la India, conversábamos de algunos casos en el caso de Bangladesh. Yo pensaba en algunos países del este de Europa que han sido parte de la ex república soviética, y ahí hay grandes retos, ¿no? Porque tú tienes países de ingresos medios, igual que Perú, que dices, wow, ¿no? Tu PIB per cápita es grande, y cuando vas a mirar dentro los derechos, decir, ¿cómo está tu educación? ¿Cómo está tu acceso a diversos servicios? Tú ves que la cosa anda mal. Entonces ahí tenemos una mirada diferenciada. Entonces decimos poner fin a la pobreza en todas sus formas, ¿no? En todas sus formas. Poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Esa es grande, ¿verdad? Poner fin al hambre, la seguridad alimentaria, y acá se entremezclan varias entradas. En el caso peruano, quizás cuando uno dice poner fin al hambre, no está contextualizado, porque en el caso peruano, digamos, desde que tenemos encuestas de consumo de alimentos nacionales, me refiero, porque cuando uno va remontando la historia de las encuestas, uno podría irse hasta el conteo que había para efectos la recaudación de los tributos en el virreinato, como el virrey Toledo, que tenía que estar en Lima pero estaba realmente en Arequipa por cuestiones sentimentales, y organizaba los denominados censos de recaudación y sabía cuánta gente había, cuánto alimento se recaudaba, y uno puede echar un poco de pluma porque, digamos, kilos de maíz siempre serán maíz, multiplica por calorías y puedes saber, pero desde que tenemos historia de encuestas más o menos con metodología de probabilidad estadística, uno dice, bueno, te remontas al año 70, la encuesta nacional de consumo de alimentos. Dices, no, pues efectivamente, no es que Perú tuviera una carestía de energía, me refiero como volumen nacional, porque obviamente en zonas como el caso de la Amazonía, su comportamiento cíclico, que depende de cuándo sube un río y cuándo baja un río, y tienes la vaciante y el creciente, marcan definitivamente, sí, estaciones de inseguridad alimentaria. Pero como país en promedio eso no era una realidad. Tal vez así que cuando mira uno las estadísticas de talla para la edad, peso para la talla y peso para la edad, uno se da cuenta, pero peso para la talla nunca fue un problema en el país, ¿no? Y peso para la edad estuvo alrededor de 13, 10 y fue cayendo, y realmente después nunca ha sido un problema. O sea, energía total no ha sido un problema como tal, ¿no? Que es diferente cuando uno mira Centroamérica y tú miras, en la experiencia que he tenido, digamos, supervisando los proyectos de Centroamérica, pero aparte de mi quehacer, tenías en el caso de Guatemala el corredor seco compartido con El Salvador, y tú dices, wow, ahí sí tenías un problema serio, porque era un corredor seco y ahí se había inseguridad alimentaria y tenías un de 4 meses al año, y ahí tenías desnutrición aguda, ¿no? Y la teníamos aquí en el vecino país de Bolivia hasta algún aumento del peso para la edad, hasta entraba el 2000, que siguió siendo un problema, pero ahora ya casi desaparecido. En la región, básicamente Haití, y no encuentras más. Entonces, en el caso peruano, cuando hablamos de esto, estamos hablando de talla para la edad, ¿no? ¿Cuán posible ha sido para las niñas y niños de nuestro país expresar su potencial genético y todo lo que es utilizado como marcador de vida hacia adelante? Estamos mirando temas de seguridad alimentaria que están vinculados muy fuertemente al tema de cómo estamos manejando nuestras decisiones de consumo y cómo estamos manejando nuestra producción, que está amarrado como otro objetivo hacia adelante. Cuando uno mira los ODS se va a dar cuenta de que es muy difícil transitar por uno sin mirar a los otros. Entonces no puede dejar de pensar en nosotros porque están íntimamente interconectados. Cuando hablamos de garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, ahí básicamente están entrando en gran dimensión todo lo que está asociado a los temas de salud,
con los cuales entiendo que el auditorio se siente altamente identificado, ¿verdad? Entonces ahí uno puede encontrar desde aquellas noxas, afectaciones que todavía causan mortalidad en zonas del África, estoy pensando en el caso de malaria, estoy pensando en el caso del paludismo, ibas transitando, porque en algunos lugares esto todavía es un gran problema por resolver. Estamos hablando de casos del VIH, de que a los 80, a los 90, gran parte de las niñas y niños en situación de abandono, en niñas y niños que se quedaban sin padre y sin madre, correspondían a dos factores: las guerras internas dentro de los países del África y la epidemia del VIH, que dejó en orfandad a muchísimas y muchísimos niños. Se ha estimado, Naciones Unidas ha estimado de que en la orfandad han quedado aproximadamente, si uno contabiliza a niñas, niños, adolescentes, aproximadamente unos 2.700.000 solamente en esa década. Cuando uno mira eso es, wow, ¿dónde tienes todos esos niños en orfandad? Entonces, es realmente tremendo. Entonces uno dice, sí, esto es un problema muy serio, pero esa mirada es también una mirada que uno comparte con esta tasa de mortalidad, es cierto, pero es una mirada que uno comparte también con la otra cara de la moneda. Cuando uno se pregunta, ¿cuál es la afectación más grande en... Bueno, el África como tal es un continente, no hace mal decir el África como si fuera un solo país. Hay una África rica realmente, que es Sudáfrica, y luego tienes África pobre y África muy pobre, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en países como Sierra León, y parte de mi trabajo era supervisar, visitar lugares en Sierra León, ver la implementación de proyectos, ver cómo se repartían las mallas para cubrir a las mujeres que están gestando y evitar la picadura del mosquito. Perdón, en español estoy buscando el término, pero esa es la malla con el mosquitero con insecticida, impermeado con insecticida. Evitas que haya picadura, evitas que haya malaria, evitas que haya una muerte materna o una muerte del niño o complicaciones en el parto. Entonces tú dices, caramba, entonces esas miradas sí, pero uno pregunta, ¿y cuál es la afectación más grande y en porcentaje? Miro los números. ¿Es esta o es la obesidad? Y saben ustedes que la que más ha crecido no es la desnutrición crónica, no es el peso para la edad, no es la talla para la edad. Lo que más está creciendo como problema es la obesidad y el sobrepeso. Es lo que más ha crecido. En este momento hay más gente afectada por obesidad y sobrepeso que por el tema de desnutrición. O sea, uno dice, ¿sí que en serio? Sí, eso es totalmente cierto. Y la mayor cantidad de población que en este momento tiene problemas de obesidad y sobrepeso en el planeta Tierra, hablo de números, no hablo de porcentajes, no está en Estados Unidos, no está en Europa, está en el sudeste del Asia. India, Bangladesh, Pakistán, ellos tres juntos superan a la China en tamaño poblacional. Por cuestiones de índole biológico, en el caso de las poblaciones en la India, lo que pasa es que India, Bangladesh y Pakistán han sido un solo país hasta los años 70, después se han quebrado por guerras y ahora son tres países por separado, pero juntos son más grandes en población que la China. Tienen, por cuestiones de índole biológico, una mayor susceptibilidad a exhibir diabetes frente a la exposición de factores del entorno. Lo van a exhibir más rápido que lo exhibiríamos, digamos, en América Latina, los pobladores de esta parte del planeta, que se exhibe más rápido la afectación. Entonces, es en esa parte del planeta donde hay más cantidad de personas con obesidad y sobrepeso. O sea, cuando uno dice, ¿dónde está? Levanten la mano. La mayor cantidad está por ahí. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, ¿cómo nos miramos? En el caso peruano, la ENDES para 2015 arroja que las personas que reportan tener diagnóstico de diabetes están en 8%. Corríjanme, el dato es 8%. O sea, cuando te preguntan, ¿usted tiene diagnóstico? Sí, yo tengo. Y así van contando, 8%. Y nosotros sabemos que por cada persona que reporta que está diagnosticada, hay otra que no sabe que tiene el problema. O sea, uno multiplica por 2 más o menos para hacer las cuentas. Entonces, hizo que para el país 8 por 2 de 16% de tu población sospechosamente tendría diabetes. Estamos hablando de un problema de salud público bien serio. Es un problema de salud, es una epidemia, ¿verdad? Lo que pasa es que se está normalizando el problema, entonces ya nos parece normal. Sí, normal, todos estamos afectados, ¿no? Uno mira a México y te sientes bien, ¿no? Sí, mira México, sí, yo me siento bien porque en Estados Unidos es la mitad de la población la que tiene sobrepeso o obesidad. Ah, ya, qué chévere, yo solamente tengo ¿cuánto para el caso de las mujeres en edad fértil combinando sobrepeso y obesidad? La mitad, ¿verdad? 52, 53, por ahí.
combinando sobrepeso y obesidad. En el caso de Estados Unidos es solo la obesidad, se lleva creo que el 40% de la población, el resto de que te queda sobrepeso. Entonces, claro, te sientes bien, pero eso es ridículamente bien. Entonces acá tenemos un conjunto de miradas que van desde el lado de las afectaciones por vulneraciones hacia la mortalidad, hasta el otro lado que son las afectaciones que corresponderían inicialmente a países con opulencia, pero que ahora se han transitado por todo tipo de situaciones demográficas. Cuando transitamos hacia la educación inclusiva y equitativa como otro objetivo de desarrollo sostenible, quiero hacer hincapié a esto, ¿no? En el anterior trienio de los objetivos de desarrollo del milenio, la colocación estaba en la cobertura. En nuestro país, las coberturas de primaria están en alrededor, se mueven, en la última década se han movido por encima del 94, 95, 94, 96, hay lugares donde llegas a 98. O sea que cobertura no es tu problema. La cobertura de secundaria llega a 80. Tú dices, qué chévere. Pero cuando te dicen, ¿y cuántos acaban la secundaria a tiempo? ¿Cuántas de nuestros adolescentes acaban la secundaria a tiempo? Los que acaban la secundaria a tiempo, o sea, en la edad oportuna a nivel nacional, es el 62%. 62, 64, más por ahí, porque se está moviendo. Pero cuando te vas a la Amazonía, estás hablando del 40%. O sea que hay de cada 10, 6 no acaban a tiempo. Y un factor de riesgo para no culminar la secundaria es haberte atrasado. Y en el caso de las mujeres, el rango es mayor. El riesgo es mayor porque ahí de fondo tienes otro tipo de elementos, como por ejemplo el embarazo adolescente, que no lo he mencionado en la anterior lámina porque es otro tema de afectación. Entonces, el tema de nuestro país ya no es la cobertura. El tema de nuestro país es la calidad de lo que te dan. Ya hemos hablado de esas cifras, no las voy a repetir. El tema es la calidad de lo que te dan. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Yo tendenciosamente he escogido que está vinculado al tiempo que le dedican las mujeres y los varones a las labores en el hogar, que son las que se considera el trabajo no remunerado. Y si ustedes ven, las mujeres doblan el tiempo que se dedica entre padre y madre, pareja, al cuidado del hogar. La doblan. Y estoy hablando acá del promedio mundial, porque depende de dónde te pares, la cosa puede cambiar. Hay un gran esfuerzo mundial de las cuentas satélites para ir monitoreando, para ir verificando esto. Entonces, cuando uno mira la igualdad de género, hay entradas diversas. Sabemos desde los estudios publicados de Haddad, inicios del 2000, que uno de los factores más importantes desde el punto de vista estructural para explicar la mantención y la reproducción de la desnutrición crónica es la falta de educación y la falta de empoderamiento de las mujeres. Está publicado en el año 2000, lo pueden revisar, han vuelto a ver más revisiones y eso es así de claro. Y esto también, mi cifra es bien utilitaria, así, para que cuide al niño. Pero hay un tema de realización como ser humano y por ahí ve el tema de la igualdad. Cuando uno mira en el caso del planeta Tierra, vinculado a cuántas mujeres están en proporción dentro de las casas congresales, estamos hablando de que es una de cada 4 miembros de Congreso son mujeres en el planeta Tierra. En el caso peruano, la legislación establece que las listas tengan 1/3. Sí, ahora, y anteriormente era 20%. No, perdón, era 25%. Recuerdo que en unas elecciones, no fueron las malas, fueron las anteriores de García, la legislación ya pedía esto. O sea, la legislación te pedía 25. Y nosotros los votantes hicimos de que al final la representación sea solo de 20. O sea, la ley te decía 25 y los partidos armaban sus listas buscando que haya al menos 25. Creo que solo un partido logró que hubiera paridad, creo que era un partido aprista que hubo paridad en su lista buscando varón y mujer, pero ya al momento de ver la votación final, la construcción era 2 de cada 10. Y la Constitución te permitía mucho más allá exigencia de tu preparación de la lista. O sea que nosotros cuando votamos hacemos ese tipo de inequidades, ¿no? En este momento solamente hay una gobernadora regional, ha cambiado el nombre, ¿no? Que es la de Arequipa.
y que encima le hacen bullying porque dicen que es muy joven y que no tiene experiencia. Entonces, estoy tratando de graficar un poco el tema de estas disparidades de género, ¿no? Objetivo 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. He puesto básicamente del acceso al agua y el saneamiento. Podríamos tener otro tipo de entradas, como por ejemplo el uso de aguas residuales, la contaminación de aguas residuales, pero solo parándonos en cómo estamos en el caso peruano. Claro, cuando uno mira el total, dice que el 72% de tu población accede al agua por conexión intradomiciliaria de red pública. Dices, chévere. Y cuando te paras en la Amazonía, 30% de tu población accede a agua por conexión intradomiciliaria de red pública. O sea, 7 de cada 10 familias no tienen acceso al agua. Y cuando miras la tasa de saneamiento, sigue cayendo 2 puntos por debajo. Entonces tienes problemas realmente serios. Objetivo 7, garantizar el acceso a energía asequible, fiable y sostenible y moderna para todos. Voy a tomar algunos, siempre trato de ejemplificar con el caso peruano. En Lima, la electricidad que se nos da, cuando ustedes levantan su palanquita, viene de la Atarjea, ¿verdad? Con la represa del Mantaro, y ahí se genera la hidroeléctrica del Mantaro, dando vueltas. Pero la hidroeléctrica del Mantaro, hasta el año 2009, que yo tengo memoria de haber buscado, leído y preparado de manera consciente la data, o sea, 7 años atrás, más o menos, solo podía cubrir el 68, 72, dependiendo del momento del año, por ciento de la energía que se requería. El otro 30% seguía siendo electricidad a partir de quema de petróleo. O sea, estábamos usando energía ineficiente y contaminando. Y no sé cuántos de ustedes lo saben, que la energía eléctrica que usan no es totalmente eléctrica. Hay un tema de quema de petróleo, funciona con ciclo combinado y eso es más caro. Y uno dice, oye, pero ahora no tenemos gas, sí, ahora tenemos gas, pero sigue sin ser usado con la parte de la producción eléctrica, porque digamos lo poco que hay de calidad en Lima es lo poquito que cuentas, ¿no? En relación a eso, y que nos conocemos no son muchas. Entonces ahí tenemos un tema de salto. Promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo, generar empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. En las cifras de la encuesta nacional de hogares para el año que pasó, la tasa de participación de varones en el empleo estaba en alrededor de 88, 90, que es un desempleo de 10%, más o menos. En el caso de las mujeres, este desempleo llegaba a... No, perdón, la tasa de participación era 68, quiere decir que había 32% de mujeres, una de cada 3, que no laboraban estando en edad laboral. Quiere decir que o eran dependientes, con las condiciones de dependencia en un sistema machista como el nuestro, o simplemente estaban desempleadas. Ahora, claro, cuando digo 68 dicen que todas tienen trabajo, sí, pues pero eso también es un engaño, muchachos, porque de esos 68, aproximadamente solo 15 de esos 68 correspondían a trabajo considerado con todos los derechos laborales. El resto no lo tiene. Entonces se va configurando esto de, oye, promover un crecimiento económico, pero que sea decente, en el sentido de que tenga sus derechos económicos, que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y acá yo he puesto el tema del desempleo como tal. Pero cuando hablamos de ingresos, en el caso de las mujeres, comparado con varones, los ingresos, dependiendo de en qué punto te pares, pueden estar entre 20% más bajo y 10% más bajo. O sea, 20% más bajo. O sea, ¿por qué tienen que pagarte menos? Por exactamente la misma labor de calificación frente a una persona de iguales competencias. Objetivo 9, construir infraestructura resiliente y promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Infraestructura resiliente. Resiliente en el sentido de que viene el cambio climático, ¿no? ¿Cuánta infraestructura que tenemos en el país estaría en disposición de poder afrontar el tema de la inundación, el tema de la sequía? Yo me paro en Puno y digo, ¿por qué todos los años, maldita sea, dicen que hay emergencia en Puno? Si todos los años dicen que hay emergencia, el problema no es Puno, el problema eres tú como gobierno, que no puedes hacer algo, porque que yo sepa, en Islandia nadie se muere y ahí están todo el tiempo por debajo de cero. Yo he vivido en zonas donde en ciertos momentos del año estás por debajo de los 4 grados y nadie se muere. Entonces tu problema es, ¿qué estás haciendo tú para tener esa infraestructura resiliente? Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Claro, cuando hablamos de esto no tiene una mirada rápida. Si yo he puesto el ejemplo de las conexiones
por banda ancha. En nuestro país la penetración de los usos de celulares es bien grande, tenemos una penetración del 80% y hay más celulares que personas en este momento en el país, ¿no? Pero cuando uno se pregunta si esto funciona en todas las partes del país, eso ya no es tan cierto. Reducir las desigualdades en los países y entre ellos, ya hemos comentado el tema de las desigualdades, haciendo un paseo en la región, uno dice, solo voy a coger en estas casos la desigualdad por ingresos, ¿no? Tenemos a nuestro vecino Brasil, que es la sexta economía del planeta Tierra. Tenemos a México en otro lado, que es antes de cruzar el río, la 14ª economía del planeta Tierra en volumen, en tamaño. Tienes acá al lado, en frontera del sur, tienes un país que ya es parte de la OCDE, en PBI per cápita, $18.000 al año, ¿sí? En nuestro país, creo que el PIB per cápita está en 11, puede repetir cambiar, estamos casi 80% por debajo. Entonces, necesitamos hacer crecimientos inclusivos. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esta es la cantidad de población que en el planeta Tierra vive en lo que consideramos los slums, las favelas, ¿no? Asentamientos, ¿no? 30%. Yo crecí en un asentamiento humano, y viví en asentamiento humano hasta que terminé de estudiar, incluso un poco más allá cuando estaba trabajando. Y el que tú tengas un trabajo no cambia esto, ¿no? Yo me acuerdo que ya estaba como director en el MINSA, yo seguía viviendo en una zona que se había urbanizado un tanto, pero había sido un asentamiento humano. O sea, tus condiciones de vida, en tanto el gobierno, el Estado, estén preparados para poder hacerla mucho más en esos derechos de que hablábamos, ¿no? O sea, cuánta de las afectaciones que ocurren, y acá nuevamente pienso en esto de ciudades, ocurren en las zonas periurbanas. No pienso en Lima, estoy pensando en zonas periurbanas como el caso de Ancash, como el caso de Chimbote, zonas periurbanas como en el caso de Loreto, en el caso de Iquitos, donde esas afectaciones son realmente terribles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Y en esta tengo un instante porque yo he usado el ejemplo de la huella de material por unidad de PBI, quiere decir cuánto material utilizas por cada PBI que subes, o sea, material de residuo. Y en el caso peruano, es decir, nuestro consumo está muy por debajo, pero en este momento per cápita los que más contaminan son China, y creo que ya avanzó Australia, está avanzando en ese sentido. En Gringolandia está por detrás. En el caso peruano, claro, seguimos siendo todavía muy muy pequeños, pero los efectos localizados son terribles. Cuando pensamos, por ejemplo, La Roya, por dar un ejemplo. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Claro, esto tiene que ser mundial, ¿no? Porque cuando uno dice, ¿cuál es la cuota de afectación al planeta en el caso peruano? ¿Y cuántos gases emites? Bueno, sacas tu cuenta, somos creo que el cuarto decimal de todo el planeta, ¿no? 0,00 algo. Sí, claro, pero tú sientes los efectos locales. Tú sientes los efectos cuando ves que tus nevados se han desnevado y ya no son nevados y que ahora tiene bastante agua por decae, porque sabes que más adelante no la vas a tener, vas a perder esa cuenca de agua. Entonces va a haber un problema con esas afectaciones. Y doy un paso más y que tiene que ver, porque está amarrado, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, que viene desde cosas como que alguien podría decirme, pero ¿qué tiene que ver el tema de que el coral se haya empezado a blanquear? O sea, eso es un indicador, ¿no? Porque sepan ustedes que el blanqueamiento del coral lo que le está diciendo es que hay una destrucción del ecosistema y probablemente muchos de los peces que se alimentan en ese ecosistema van a desaparecer como especie, no las vas a tener. Eso es por un lado. Ahora, esto es un poco alarmista porque realmente el volumen todavía es grande, pero quiero que lo miren en esta perspectiva. ¿De dónde viene la principal cantidad de oxígeno que respiramos todas las especies del planeta que requieren oxígeno para su vida? No viene de los árboles en las zonas terrestres del planeta. Bueno, para comenzar, el planeta se llama Tierra, pero cuando uno mira desde fuera, la principal característica es el elemento distintivo que no hay en el resto de los planetas que uno mira, o al menos está congelado, gasificada, que es el agua. O sea, bien podría llamarse el planeta agua, no planeta Tierra. Ya, la principal fuente de oxígeno de todas las especies, Homo sapiens que estamos aquí incluidas, viene del mar.
principal pulmón de oxigenación no está en vía terrestre, está en el mar. Entonces cuando uno mira esto, uno dice caramba, ¿no? En el caso peruano, más utilitariamente tenemos el caso de la pesca depredadora. Claro, cuando uno está en otros lugares, dicen, oye, tu país es muy lindo, la gastronomía, bla, 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 y te dicen, ustedes deben comer mucho pescado. Y yo digo, sí, claro, ¿no? En Lima, que tiene la tercera parte de los habitantes del país, consume poco pescado para comenzar, y el poco pescado que hay en sus mercados no corresponde a la pesca en el mar peruano, corresponde a exportaciones que vienen vienen del Asia, vienen de Chile, algunas vienen de Ecuador. En Ecuador enlatan mucho, cuando uno mira, vas a comprar, está enlatado en Ecuador, casi todo, y uno dice, oye, ¿qué haces entonces con toda la biomasa marina que hay en tu mar? No, si no llega a tu mesa, ¿dónde está? Bueno, sí, algunos están en el puerto de Chimbote, otros están en el puerto de Santa, te bajas a Paita, pero eso es pequeñísimo por el volumen de población. Bueno, realmente lo que se va a las plantas procesadoras de harina, y se va para el consumo de animales. Entonces se convierte en alimento para animales. Y luego son las vacas las que terminan consumiendo, y los pollos los que terminan consumiendo el pescado, que no es para consumo humano. Entonces, por unidad de producción de alimento que después vas a comer, que es la vaca, la cantidad de contaminación es mucho mayor. Y la explotación, el sufrimiento del terreno. Entonces ahí, esas combinaciones, cuando decíamos, por eso decía, no es difícil mover uno y no pensar en el otro. Hablábamos del consumo responsable y miramos por aquí por la producción responsable, ¿verdad? En ambos lados. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, obtener e invertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de la biodiversidad. Caso peruano, la principal afectación de la desertificación en el caso de la Amazonía es por talado. La contaminación es por extracción de petróleo y minerales, principalmente petróleo, pero la desertificación es por el talado. Gran cantidad de talado, y lo que estás haciendo es desertificando. En el caso peruano ni siquiera se había podido contabilizar bien hasta el año 2007 cuánto era la cantidad de talado que había, y tuvo que crearse un ministerio para poder hacerlo, ¿no? Es el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces es todo un grueso, porque está como escondido todo en uno, y este es uno de estos tres son importantísimos para poner esta lógica de sustentable. Es un desarrollo sostenible. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas y construir a todos los niveles de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Claro, esta tiene varias entradas, porque uno puede hablar del Estado con muchas debilidades para gestionar lo que tiene que gestionar. En el caso peruano estamos hablando de un presupuesto público que está bordeando los 1.500 millones de soles al año. Ese es más o menos el presupuesto público del Estado. Y es un presupuesto grande que se ha casi multiplicado por 14 en la última década. O sea, nuestra capacidad de recaudar se ha multiplicado por 14. O sea, es así de alucinante. Uno mira, oye, pero qué tal crecimiento de esto. Y puedes gestionar bien eso, puedes hacer que funcione bien tu uso de recursos, y puedes rendir cuentas como Estado del dinero que tienes para gastar. Es una lógica de mirarlo en ese sentido. Y claro, uno puede entrar por otras rutas, ¿no? Cuando dice promover sociedades pacíficas, claro, porque los objetivos son para el mundo. Entonces estamos hablando de lugares donde hay guerra, donde hay conflictos, donde hay disputas. Es cierto, en el caso peruano tenemos un problema de inseguridad ciudadana, y que no es un problema menor, y que tampoco es exclusivo del Perú, ¿no? Porque la inseguridad ciudadana, como hablo de la región en general, aparece en Centroamérica, y luego se va moviendo, y un principal factor asociado es básicamente el crecimiento del PBI, ¿no? Mientras el PBI crece más, la seguridad crece más, la violencia crece más, porque hay más dinero supuestamente circulando, entonces hay más posibilidad de que se genere violencia. Entonces uno dice, caramba, entonces acá hay un foco importante de mirarlo, ¿no? Y acá estamos focalizándonos en otros tipos de violencia, y quiero concentrarme, por eso decía, hay varias formas de mirar esto. Porque cuando uno dice sociedades pacíficas, uno piensa, bueno, si estás pidiendo que sea pacífica es porque hay violencia. Y ya no me voy a referir a guerras, conflictos, me voy a referir en el caso de América Latina, y me centro en el caso de Perú porque es muy similar en toda la región, es la violencia que hay hacia niñas, niños, adolescentes y fundamentalmente a mujeres, ¿no? Tenemos la segunda tasa más alta de feminicidio en la región.
o sea, asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres. Tenemos una tasa del orden del 30% de niñas y niños cuyos padres y madres reportan haber utilizado violencia en su día a día. Entonces, algo está mal. Y cuando se pregunta dentro de los factores, el 58% de las encuestadas y encuestados afirman que les parece correcto utilizar la violencia como una manera de educar y corregir a tus hijas e hijos, ¿no? Profesor, si se porte mal, pégale nomás. Entonces, ahí tenemos una capa bien dura instalada en nuestras mentes que no nos permite verlo como un problema. Creemos que es normal. En la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, ENARES, hecha en el 2013 y 2015, la que se ha publicado, cuando le preguntan a las niñas y niños de quiénes ejercen violencia, los primeros que aparecen como ejercitores de la violencia son aquellas personas que están cercanas a ellas y ellos. O sea, me estoy refiriendo a profesores, papá y mamá. La violencia ejercida por pares, es decir, por otro adolescente, va en tercer orden. La primera está colocada, y yo voy a contarles un par de cosas vívidas, directas. Hasta hace 5 meses atrás, estamos en el mes 12/7, efectivamente, julio, distrito de Indiana, provincia de Masan, esto es pisando Loreto. Es comunidad indiana, 2 horas, uno va en bote, es 2 horas cuando el creciente está bajo. Cuando el creciente está alto, uno va más rápido, puedes llegar en 40 minutos, llegas a la comunidad indiana. Niña cuyo tío lleva a la niña a poner la denuncia en lo que vendría a ser la municipalidad y la oficina del Centro de Emergencia Mujer, el CEM. Va a poner la denuncia de que la niña había sido agredida y había sido abusada sexualmente dentro de su hogar por el padrastro. Pues claro, en el CEM manejan el caso porque no tienen habilidad para manejarlo, registran mal, te preguntan mal. Entonces, bueno, por el tipo de denuncia hay que pasarlo a la comisaría, porque esto es una denuncia además policial. Hacen a la denuncia policial, toma un tiempo, la niña se queda en custodia del CEN, el tío tiene que moverse, la niña va a la policía, el registro policial no está, tienen que esperar, pasan 24 horas, el tío coge a la niña en la casa y ¿qué había pasado? La niña había sido violada por el comisario y los 2 custodios policiales en esa comisaría. Y para poder poner la denuncia, ya no podías poner la denuncia en ese distrito, porque como es un distrito pequeño y todos se conocen, el fiscal, son primos, tíos, la tía le da la comida al policía, entonces es imposible. Tienes que ir a poner la denuncia hasta la provincia, para que venga un juez en segunda instancia, para que pueda hacer de que arresten al policía y a los 2 custodios. Entonces, cuando hablamos de sociedades pacíficas, hay un tema: violencia de género, machismo, como una de esas lógicas terribles cuando uno enfrenta esto, ¿no? Y cuando uno mira trata, yo recuerdo la declaración, y perdón si están grabando, imbécil que tenemos de nuestro fiscal, que decía, bueno, como esta niña tiene 14 años y la denuncia es que le han sometido a trabajos forzosos al haberla sacado de su hogar, tiene 13 años, y la han llevado a la zona de minería ilegal para que esté en un bar con los clientes, y cuando tenía 13 años todavía no la había prostituido, pero ella hacía como una especie de animadora. Pero como has estado sentada mientras hacías el trabajo, no te pudiste haber cansado, estabas sentada, entonces no configura como trabajo forzoso. Entonces, semejante razonamiento solo puede estar en la mente de alguien que está enoculturizado en un sistema que se comporta así de destructivo. Me salgo de las violencias, perdonen que haya utilizado más tiempo del debido, pero es que está invisibilizado en nuestra sociedad, y paso al objetivo 17, que está vinculado básicamente a cómo hacemos de que los países, las instituciones, los donantes internacionales, las mismas grandes corporaciones puedan moverse alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y garantizar el financiamiento para el mismo. En esta mirada, que he hecho un corrido rápido de los ODS, porque insisto, estamos hablando de 230 indicadores, yo habré mencionado probablemente menos de la 10ª parte de ellos, y he tratado de escoger los que para Perú son relevantes. ¿Qué miramos aquí en este caso? Y ya aproximándonos al caso de la nutrición,
¿cuántos de esos indicadores, de los 230 he cogido solo algunos, están vinculados a nutrición de manera relevante? No quiere decir que los otros no estén vinculados, sino que su relevancia no es mayor. Estamos hablando, y he hecho las barritas, yo contando, y efectivamente cuando uno las revisa, que además es parte de la data que está tomada en el reporte global de la nutrición producido para este año, publicado este año, y me encuentra que aproximadamente uno de cada 4 indicadores está vinculado de manera relevante a nutrición. O sea, es decir, cuando pensemos en nutrición y pensemos en el marco de objetivos del planeta, uno dice, los gobiernos están comprometidos primero a financiarlos y luego a monitorearlos. Entonces, pensemos que cuando hablamos de nutrición, uno de cada de esos 4 indicadores está vinculado a nutrición. Entonces tenemos un compromiso más fuerte para pensar en ello. Tenemos que monitorearlos y tenemos que exigir que se cumplan. Solo un instante, perdón, me saltaba algo importante. Cuando uno mira esto, uno dice, ¿y dónde se concentra la mayoría? ¿Se concentran en salud y bienestar, como más o menos uno supondría? Hambre y nutrición, bueno, era más o menos lógico, ¿no? Pobreza, pero miren ustedes, hambre y pobreza dentro no tienen tantos como lo tienen dentro de sí mismo igualdad de género. Cuando ustedes miren, les aliento a que miren el informe que se publica en español, descarguen los objetivos de salud y miren qué indicadores están vinculados a igualdad de género. Ustedes van a encontrar que en el caso de igualdad de género, el match relevante para la nutrición es inmensamente grande, dentro de él mismo incluso, superando al mismo tema de nutrición. Entonces, les aliento a que lo miren para que entiendan la importancia de esto. De igualdad de género, el hecho del tiempo dedicado al cuidado de las niñas y niños. Se ha encontrado que, voy a dar la cifra para Perú, en hogares donde el hogar es monoparental, es solo monoparental, o sea que la mujer lleva la carga de todo, el riesgo de nutrición es mayor. Solo en eso. Mencionó solo un ejemplo, ¿no? Se ha encontrado que en el caso de, y nuevamente equidad de género, el embarazo adolescente es una desigualdad de género, porque es un riesgo que el varón no lo corre a esa edad. Eso que te genera, ni el embarazo adolescente tiene una mayor probabilidad de niño con anemia, y de que la misma adolescente tenga anemia. Entonces uno va encontrando ahí, configurando, ¿no? Metas mundiales. Yo he cogido estas metas mundiales, claro, los 230 indicadores son grandes. Estas metas mundiales son el compromiso que se hizo el año 2015 en lo que vendría a ser el Consejo de Salud del Planeta Tierra, que es un consejo de instituciones, gobiernos y entidades, en el caso de los países, los ministerios de salud, que se pusieron de acuerdo para poner metas y dijeron qué es lo que debemos cumplir vinculado a los temas de nutrición al 2025, y que están perfectamente amarrados con los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso los he puesto aquí, porque son un correlato muy bueno. Retraso en el crecimiento, el tema de pérdida de peso para la talla, el sobrepeso, la anemia, aunque está colocada para el caso de las mujeres en edad fértil, los mismos objetivos de desarrollo sostenible explícitamente mencionan que los países tienen la total facultad de poder agregar y adecuar los indicadores que resulten más convenientes para la realidad de su país. En nuestro caso, el tema de anemia infantil, en menores de 36 meses, la lactancia materna exclusiva, el bajo peso al nacer, el tema del sobrepeso y obesidad en adultos, diabetes en adultos. Entonces tenemos ahí una batería de indicadores, y claro, conversaba yo con algunas personas del Senado, con Hillary, y hablábamos del tema de nutrición, de anemia, hablábamos de los diversos factores alrededor de esto, ¿no? Y yo decía, cínicamente decía, mira, el tema de desnutrición crónica, cínicamente en el sentido de la laxitud, ¿no? Probablemente esté bien encarrilado. Actualmente está en 14 punto algo, y si no me equivoco, la proyección para fin de año es 1.4 menos, 13.7 más o menos. Entonces, con esa mirada, la capa es dura, ¿no? Pero tú imaginas que en un tiempo determinado eso va a seguir cayendo, y ya no va a ser un problema de salud pública, va a estar probablemente muy localizado en las zonas más duras, que son las zonas de Huancavelica, las zonas de Ayacucho, ¿no? Todavía algunas zonas de Cajamarca, pero en general, digamos que la receta, entre comillas, habría funcionado. Tu problema es de anemia, que probablemente con algunas estrategias de cierto grado que se van implementando de fortificación de alimentos, bueno, actualmente es la fortificación casera con las chispitas,
y el entendimiento de otro tipo de elementos, digamos con Hillary, ¿no? Cosas que tienen que ver más con la biología, la absorción, el buen uso, ¿no? Y decíamos, oye, pero el tema de que tú tengas sobrepeso te genera una inflamación crónica, la obesidad genera una inflamación crónica. Las inflamaciones crónicas afectan dos vías, ¿no? La absorción y el uso, estando en tu organismo. Entonces, ¿cuánto de lo que miramos está altamente correlacionado y no lo estamos entendiendo en esa lógica? Entonces, tenemos que ir mirando más y más estos temas. Y quiero enfatizar el tema de que nadie se quede atrás, ¿no? Cuando decíamos las inequidades, decíamos un punto importante de los ODS es que nadie se quede atrás, mirar las inequidades. Yo he traído esta foto, no estoy usando estadísticas actualizadas de país, he traído esta estadística que es de varios países, y esto es el tema de talla para la edad, y están todos los países para los cuales hay data, con diferencia de algunos años, y lo que está aquí es esa talla para la edad afectada en el quintil de bienestar más bajo y en el quintil de bienestar más alto. Bueno, como es de esperar, en el quintil de bienestar más alto la prevalencia es menor y en el quintil de bienestar más bajo la prevalencia es mayor. Y claro, esto que ven aquí es la brecha, ¿verdad? Mientras más grande, más inequidad. No estoy hablando de valores absolutos, sino relativos. Si yo tengo una prevalencia 5 veces mayor a la tuya, hay inequidad, con independencia de cuál sea el tamaño de esa prevalencia, ¿no? ¿Saben dónde está? Acá están las más grandes, porque está ordenado por el tamaño de la brecha. Claro, en el planeta Tierra, Perú está fotografiado, investigado, en reportes, papers y felicitado por su buen manejo de política pública para reducir la desnutrición, ¿no? Cuando uno mira en el contexto de la América Latina y del planeta en general, Perú está bajando con un tobogán a gran velocidad, superando a muchos. En el caso de América Latina, uno mira Brasil y dice, Brasil ha hecho bien las cosas, pero son 40 años de hacer bien las cosas. En el caso peruano es casi la última década, ¿no? A gran velocidad, gran sprint final. Y sin embargo, cuando miramos por brecha, ¿dónde creen que está Perú? ¿Por allá o por acá? Perú. Ordenado por brecha. Es un tema de inequidad. Ya no es un tema de cuán rápido la bajas, sino a quiénes dejas atrás. En esta lógica que decíamos, sí, estamos siendo cada vez menos pobres, pero ¿quiénes están quedando atrás? En el caso de pobreza monetaria, en el caso peruano, es cierto, la pobreza monetaria ha ido disminuyendo, y dice, sí, pero también ha disminuido en la rural y en la urbana, sí, y más en la rural, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué te parece si la fotografiamos por lengua? ¿Cómo por lengua? Sí, yo quiero ver cuánto baja la pobreza en los hispanohablantes, en los quechohablantes, en los aymarhablantes y en todas las poblaciones de las lenguas amazónicas. Y ahí estoy cometiendo un foul porque hay 47 familias lingüísticas, pero las metemos todas como si fuera un solo bolso. Ya. La hispanohablante cayó, la quechohablante cayó, la aymarhablante cayó, y las lenguas amazónicas no ha caído. Y más bien, en el último trienio está subiendo. O sea, hay claro, es contraintuitivo, pero ¿cómo está subiendo si en el país está bajando? Sí, pero cuando empiezas a mirar los segmentos específicos, hay gente afectada. Entonces, esta es una mirada. Y esta es, si no me equivoco, la misma foto, y esta está por el territorio, porque esta está dentro del territorio. Es decir, yo pienso en Nicaragua, que lo miraba, es como decir el mismo Managua, y lo comparo con el Bocay, zonas más alejadas, ¿no? Me paro en Sierra León y Freetown, que es la zona, la capital de Freetown, y lo comparas. Yo hacía mi trabajo que era en Cabala y Maqueni, zonas más alejadas. Paras así, en el caso de Perú sería algo así como que te paras en Lima metropolitana, o Lima provincias, perdón, estoy hablando mal, Lima región y la metropolitana, y luego te vas a la más alta. En este momento, si no me equivoco, es Huancavelica. ¿Dónde creen que está Perú? ¿Por allá o por acá? Acá está Perú. O sea, es dentro de los países, está felicitado por hacer una velocidad de reducción alucinante, dice que bien, pero cuando miras las inequidades, la cosa anda mal. Como digo, o sea, como problema de salud pública, probablemente en este gobierno, en este quinquenio, ha de desaparecer como un problema de salud pública con un corte nacional. Pero cuando vas a las desagregaciones vas a encontrar realmente problemas. Entonces, esas miradas de que nadie se quede atrás. Y lo mismo yo hacía para el caso de educación, uno de los ejemplos, ¿no? Cuando nos movíamos de Moquegua a Arequipa y te mueves a Loreto, pasas de 50 a 1, ¿no? Se está multiplicando por 50 la brecha, ¿no? Esta que ven aquí es
la forma en la cual los gobiernos, y este es el caso para América Latina, cómo los gobiernos, los estados, se han ido organizando para políticamente, presupuestalmente, diseño de estrategias para confrontar los problemas de malnutrición. Y esto que ven aquí, solamente mirando las barras, ¿dónde ha habido la mayor concentración de políticas? Porque lo que está contándose ahí son el número de países que tienen alguna política vinculada a reducir la desnutrición, a reducir el problema de talla para la edad, la deficiencia de micronutrientes, la obesidad, la inseguridad alimentaria, y por este lado todas las formas de malnutrición, ¿no? Entonces, cuando uno mira, ¿dónde está concentrada la mayor cantidad de políticas? Está concentrada en seguridad alimentaria. Hay un tema vinculado a... Esta es una lectura mía, puedo estar mal leyendo, ustedes pueden hacer lecturas y también tener sus interpretaciones. Hay un primer punto que tiene que ver con que la seguridad alimentaria sí es cierto ha afectado grandemente durante mucho tiempo a muchos países, en el sentido que estoy hablando de afectaciones. En el caso de Brasil, en la Amazonía, en el Perú también tiene en algún momento, pero más en la Amazonía, en Centroamérica definitivamente lo hay. Pero cuando uno mira esto, hay una confusión constante entre seguridad alimentaria y pobreza, y termina confundiéndose el tema de pobreza con seguridad alimentaria. Entonces, no es de extrañar que los programas vinculados a seguridad alimentaria o las políticas, estrategias sean grandes en toda la región, ¿no? Porque lo que ven en Colombia solamente es el tipo, si es legislación, si es política, si es una alianza multilateral, si hay guías prácticas. Entonces, no es de extrañar, porque es una preocupación de la región el tema vinculado a la economía, ¿no? Yo recuerdo de mis lecturas, gobierno militar, años 70, la política, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, y arrancaba comenzando que tenías de consumir lo nacional, y claro, era una reconstrucción y reinterpretación de la orientación cepaliana, de la CEPAL, de la producción nacional, ¿no? Produzca nacional, consuma nacional y no compre lo importado, una mirada digamos, no lógica en relación a lo que ahora sabemos del mercado, ¿no? Claro, no es de extrañarse. Incluso me acuerdo que en esas era prohibida la importación de carne. Recuerdo lo anecdótico, recuerdo muy bien eso en relación a las políticas de seguridad alimentaria, o las políticas que estaban vinculadas a subsidiar el petróleo y a regalar alimentos, y el ejército que solamente transportaba muchos alimentos a las zonas rurales, porque como zona rural del país en esa época era las 3/4 partes del país era rural, solo una 1/4 parte del país era urbano. Entonces era una maquinaria de carros llevando alimentos a las zonas alejadas. Entonces tiene más o menos uno esperaría que sea así. ¿Cuál es la segunda? La deficiencia de micronutrientes. Es decir, el segundo problema más atendido en toda la región. El tercero, bueno, atendido en el sentido de la creación de políticas. El tercero, la desnutrición crónica, como una aparición en políticas reciente, y aquí no me equivoco, porque durante mucho tiempo la mirada estaba en peso para la edad por diferentes tipos de motivos. Y acá en el país hemos tenido problemas de alimentación que lo que buscaban era evitar que el peso para la talla y el peso para la edad se afecten. Y claro, pero espérate, no tiene sentido. Si tú miras el país, eso no es el problema, el problema es el otro. Sí, pero tenías muchos programas haciendo eso durante mucho tiempo. Entonces, esto es relativamente nuevo en la región, una política propia. Y miremos este de acá, ¿no? Sí, pues en la región, como les decía, Haití, Bolivia en algún momento, y no hay más, ¿no? Pero miren qué extraño. ¿Cuál es la pandemia del planeta en este momento? Obesidad, ¿verdad? Esa es la pandemia. No es desnutrición crónica, eso más bien está en producción. La pandemia es esta. Y miren ustedes, no es la afectación donde los gobiernos y estados se están preparando con voluminosidad en creación de políticas, de estrategias, no lo es. Está acá. Está en un tercio, ¿no? Preguntémonos dentro del país cuántas políticas nacionales, guías, programas estratégicos presupuestales, ¿verdad? Antes PPR, ahora PEP, ¿no? Programas estratégicos presupuestales hay vinculados a, pregunto, ¿no? Diabetes, manejo de la diabetes, o la prevención de actividad, la promoción de la actividad física, ¿no? O el consumo de alimentos saludables, o las prácticas saludables de salud para... ¿Cuántas de esas hay? Porque de desnutrición tenemos una muy potente, ¿verdad? Nos aplaudimos, nos felicitamos por eso, ¿no? Para anemia está más o menos bien construida la cadena presupuestal. Otra cosa es de que la implementación esté echando agua.
y hay que ponerle otra mirada, ¿no? Y, bueno, hay que poner más ciencia, porque parece que hay más ciencia por detrás que se requiere poner. Pero en el caso de obesidad, que es tan, digamos, tan que lo tienes en el frente de tu nariz, ¿no? Y no tienes ese volumen de políticas. Entonces, primero que es llamativo, segundo que es aterrador. Si te dicen, según la ENDES, tienes contra 8% de gente que declara que tiene diagnóstico de diabetes. Entonces multiplicas por 2, sabes que el 16% de la población peruana que probablemente estaría con diabetes. Y que no tengas una política nacional que ya esté apuntando a prevención, manejo, control de la diabetes. O sea, digamos, yo diría, oye, tienes ya un tamizaje, 16%, tienes un tamizaje rutinario como parte del trabajo escolar en esta asociación, porque ahora hay una asociación escolar, ¿verdad? La escuela de buen inicio escolar, que tiene una asociación de paquete de salud, el plan de salud escolar, gracias, el mismo paquete de educación y el MIDES a través de sus programas, ¿verdad? Junto con Caliwata. Entonces tienen los tres que entran, y ahí está el de, si mal no recuerdo, haber visto la norma, es agudeza visual, es la salud vocal, luego tienes capacidad auditiva y, si no me equivoco, es postura. Te chequean esas por ahí. Pero si te están diciendo que tu población tiene ese diagnóstico de diabetes, no deberías ir pensando ya en otro tipo de lógicas mucho más, pienso, o sea, puedes traer una piedra desde el punto de vista clínico, pero un tamizaje rápido, ¿no? Para diabetes, ¿no? En adolescentes. Estoy tratando de imaginar, los clínicos me corregirán qué cosa es más razonable, ¿no? Y esa es la mirada que quería compartir con ustedes cuando uno piensa en los objetivos de desarrollo sostenible, cuando como grupo de gente que trabaja en nutrición tiene que mirar el desarrollo sostenible, ¿dónde se ubica? Recuerdo que cuando hablábamos de ODMs en nutrición, lo que miraban era peso para la edad, porque eso es lo que te decía para el planeta Tierra, peso para la edad, y era básicamente por el tema de África y sudeste de Asia. Talla paralela no era el problema, varios países lo hicieron suyo porque era un problema, anemia ni aparecía, los problemas de mortalidad eran básicamente mortandad, no había problemas de afectación previa. Entonces, ¿cómo mirarlo? Ahora, estos ODS tienen una mirada totalmente distinta. Uno de cada 4 ODS está vinculado a nutrición de manera relevante, desde la producción, desde el consumo, desde la atención, desde la igualdad del trato entre la mujer y el varón, desde la mirada propia de la salud y el bienestar, y ya abarca problemas vinculados a nutrientes y obesidad. Entonces, yo he puesto preguntas y comentarios, pero en todo caso es una reflexión a todo el público aquí presente, ¿no? Que cómo se miran ustedes como profesionales de la nutrición en este marco, y en este marco mundial. O sea, están viviendo en un mismo vecindario, no van a dejar de ser afectados porque viven en Perú, porque la comida es rica, porque la economía es... No, les va a pasar lo mismo, y nos está pasando lo mismo. Entonces, es una reflexión hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo lo estamos mirando desde sus diversas perspectivas, ¿no? O sea, reducir nutrición a hacer consejería, actividad educativa, es una reducción minimalista realmente peligrosísima, ¿no? O sea, hay una mirada mucho mayor en diversas entradas, ¿no? ¿Cuántas personas que trabajan en nutrición deberían estar haciendo lo propio, dando la labor de asesoría a nivel congresal, para que esas leyes estén bien dadas, ¿no? No haya leyes de locura, ¿no? Y que estén a nivel de congresal, en la comisión de trabajo, en la comisión, a nivel congreso, en la comisión de empleo, en la comisión propiamente de alimentación, en la comisión de bienestar y familia, en la subcomisión de niñez y adolescencia, dentro de la comisión vinculada a lo que es agricultura y producción, dentro de lo que es medio ambiente y sostenibilidad, en la comisión de educación, deporte e interculturalidad. Estoy pensando solo en el Congreso. ¿Cuántas personas que trabajan en nutrición no deberían estar en este momento trabajando, estar ubicados dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, dentro de la comisión dentro de la Secretaría Nacional de Descentralización, dentro de la Dirección General de Monitoreo de la Modernización del Estado? Porque cada decisión que toma el Estado está vinculada de una u otra forma con nutrición. Y me he tratado de pasear por círculos no tan comunes, ¿no? El lugar común de pensar en salud, de pensar en, bueno, ahora en MIDIS, sí, son lugares comunes, ustedes pueden encontrar rápida respuesta. Yo les planteo otro tipo de escenarios, ¿no? Mi esposa aquí presente, ella es
es inventora, coautora de una patente. Yo me pregunto, oye Pati, imagínate, en Indecopi no debería haber regulaciones que permitan y mecanismos en CONCITES que permitan generar incentivos positivos para la gente que hace innovación y que pueda tener patentes que mejoren el tema de nutrición. Hacerlo desde lo educativo, lo industrial, normas, educación a distancia, etc, etc, etc. Entonces, en esa mirada, yo más que pregunta y comentario, les digo, ¿cómo reflexionan ustedes su labor en la sociedad? ¿Cómo encuentran ustedes un espacio en ese marco de desarrollo sostenible y cómo se miran de aquí a ese 2030? Que suena lejano, pero que en realidad es muy cercano. Yo tengo canas, bueno, en realidad son pocas porque tengo poco pelo. Antes mi cabello era negro y cuando yo tenía 26 años me hice cargo de la Oficina General de Bienestar Universitario de San Marcos, que era la clínica universitaria, el comedor universitario, las residencias universitarias, más los organismos de servicio social de todas las facultades. Era abrumado. Yo miraba a la distancia y decía, wow, y veía pues la nutrición del país y miraba el tema, en ese caso, de los programas que repartían en otras épocas, ¿no? Que repartían alimentos. Estábamos todavía metidos dentro del año 97, saliendo del hueco de las hiperinflaciones, porque ya había mejorado mucho, digamos, el manejo macroeconómico durante el decenio de Fujimori, pero los problemas todavía eran grandes. Esta era una universidad que recién había sido movida hacia la salida de los todavía células terroristas y había el ejército dentro, ¿no? Ahí me custodiaban parte del servicio del Estado, ¿no? Pero tenía esa administración de todo eso, ¿no? Y uno miraba a la distancia, ¿no? Ahora tengo 20 años más. Han pasado 20 años. Estoy aquí conversando con ustedes de otros problemas, otras miradas. Y ahorita estamos en el 16 y al 30 solo faltan 14. ¿Verdad? ¿Estoy calculando mal? Pasa como un suspiro. Si les pregunto a ustedes, ¿dónde se miran para esa época? ¿Dónde se miran? Reflexionen. Gracias.